9 de la mañana, 25 minutos. Juntos hacemos la tucumana, juntos hacemos la tucumana de mañana. 3813-623-581. Agenda el teléfono de la radio y sumate a esta charla que vamos a tener con ella, con nuestra arquitecta preferida, la gran Gaby Neme, especialista en patrimonio. ¿Cómo estamos, Gaby? Bienvenida. Hola. Bienvenida. Bueno, Gracias. Hemos escuchado en estas últimas semanas hablar de los festejos, actividades, en el marco de los 150 años de la Escuela Normal. Exacto, sí, y ha salido una nota también en Tucumán, Sí, que hizo sí, Gaby, sí. después un reel también muy bueno sobre Mucho orgullo tienen los egresados de ¿cómo la se dicen? normal. ¿Normalinos? Gaby sabrá, a ver. Ponele, normalinos, sí. Normalistas, le dicen algunos. Normalistas. Ujú. Sí, egresado de la normal, pero Claro. sí, mucho orgullo seguro. Y bueno, Sí, el es una espíritu comunidad, con todas las escuelas normales que hay en la en la provincia. Argentina también, Claro. justamente sí. No, y digo que los festejos marcaron eso. Hubo muchísima gente, muchas generaciones, gente egresados años 56, o sea, si ustedes imaginen, Claro. años 61, años Claro. 58, o sea, las edades de las personas que Claro. se dieron cita y se dieron maña para llegar un ratito, estar, y bueno, y de todas las edades, por supuesto, 3 generaciones, 4 generaciones en unos casos, Qué lindo. se quedó manifiesto en los festejos, que además siguen, ¿no? Porque Ah, la idea sí. es que ir generando un marco de festejos todo el año. Ujú. Por supuesto, ya pasó el más importante, que Claro. fue el propio del aniversario. El 25 de mayo. ¿Es la primera de todas las que hay en la provincia? La primera, y si no me equivoco, es la segunda del país. Así es. Sí. Que para recordar un poco, como dice Gaby, cumplió 150 años, no en el edificio que está actualmente, que conocemos Sí, en sí. Muñecas y Mendoza, sino que inicialmente en los 1875 tenía otras locaciones, ha ido cambiando de locaciones, pero como institución nace en ese momento, que era la época del gobierno de Sarmiento. Sí. Entonces, en ese momento, sabemos que Sarmiento promueve la educación pública y justamente cuando se inicia se llamaba Escuela Nacional Normal. Después se cambia el nombre Escuela Normal. Pero sabemos que era para la formación de los maestros y ¿Lenguas maestras. Vivas fue en un momento? Después. Después, Así se al llama último. todavía hoy, pero sí. ese nombre se suma después, igual que el nombre de Alberdi, que después Claro. sigue. Exacto. Lo que te iba a decir con eso de la segunda escuela, es la primera, junto con la de Paraná, dictada por ley, Sí. en una ley de 1869. La de Tucumán tarda 6 años en instalarse porque no había dónde. Sí. La de Paraná empieza antes. Y en el medio se infiltra una de Buenos Aires. Entonces, relativo si es la segunda o la tercera, Claro. porque por ley es una de las 2 primeras, Ujú. pero en unos meses antes de que la de Tucumán se termine de inaugurar, se inaugura una en Buenos Aires. Claro. Entonces queda siendo la tercera en ponerse en funcionamiento. La primera la de Paraná, la segunda la de Buenos Aires, la tercera la de Claro, Tucumán. era base, o sea, la base estaba, digamos, en Tucumán como en la cabeza, digamos, de la educación en ese momento. Ujú. Y también dice la historia que inicialmente se había pensado que esté donde está actualmente la Casa Histórica. Ujú. Recordemos que en ese momento la Casa Histórica se vende a la Nación, digamos, la familia Bazán Laguna Bazán, perdón, lo vende a la Nación y pasa a ser como el lugar de correo y telégrafo. Y también se estaba viendo cuál iba a ser el destino y parece que una posibilidad es que se instale la escuela normal Y ahí. el tema de la estructura en ese momento, Y estaba demolida, solo quedaba lo que sabemos que es el Sala Salón de de la Jura. Jura, y se había hecho todo eso frente neoclásico de la época. Finalmente no se hace ahí, no se instala ahí, y se instala provisionalmente en una casa que había de una familia Piedrabuena, ahí en esa misma esquina donde está ahora. Esta familia, o sea, el gobierno la invita, digamos, a dejar esa casa y como compensación. como una expropiación. Exacto. Sí. Y en un primer momento iba a ser un mercado ahí. Al final se cae esa idea del mercado y finalmente se instala la escuela normal ahí, hasta que en 1927 se derrumba porque estaba como en ruinas y se hace en 3 años el proyecto y se construye y se inaugura en 1930 lo que es actualmente el edificio que conocemos. Que es la misma época, le hablaba con Gaby, en donde se hace, por ejemplo, tribunales, una época de muchos edificios institucionales nuestros muy Del auge importante. sí. Que son las bases, digamos, hasta el momento y que continúan. De hecho, la escuela normal, cuando se demuele y está buscándose qué se hacía, en realidad, cuando se iba a demoler,
hay un proyecto de construirla en tribunales. Claro. Hay un momento en el que el gobierno baraja esa posibilidad y donde está hoy tribunales, construir la escuela normal, o sea, mudarla ahí. Eso después queda en la nada, bueno, no se llega a ese acuerdo, y es el edificio viejo que se puede Es el ser demuelto. original, sí. Que estaba ubicado. En el mismo lugar. El mismo lugar, sí. Ahí vemos algunos estudiantes de la escuela, es muy linda esa foto. Sí, muy lindo. Y se mantiene Los guardapolvos parecido. blancos. Sí, el lenguaje muy, esa arquitectura monumental, muy despojada, actualmente es muy parecida a la imagen, pero bueno, aparte es raro ver esa esquina con calles y veredas, porque yo la he conocido ya peatonal, Claro, digamos, sí. nunca la he visto como calle, ya vamos a ver otras Claro, imágenes. por eso llama la atención también, ¿no? Sí, Sí, y la Muñecas a esa altura se construyó como, era peatonal ya como en los hechos, pero tenía las veredas y la calle. Claro. Hasta el año 99, 2000, que se le ponen los baldosones ya de eso peatonal. de la Muni. Y bueno, ahí vemos por el lado de Muñecas, que esa es la imagen actual, ya del edificio, como muy imponente, muy sobrio, o sea, remite a lo que se impartía en ese momento, el tipo de educación. Vemos la vereda angosta, como dice Gaby, diferenciada de la calle. Hay otra imagen muy linda. Bueno, acá a la izquierda había otros edificios más bajos, entonces se podía apreciar mejor. Y hay otra foto que ya vamos a ver de la otra esquina, cómo era en ese momento. Donde, Es el edificio nuevo, digamos, el actual. Exacto, es el edificio actual, con el almohadillado, o sea, muy académico, y adentro tiene esa configuración a patios. Esta es otra imagen también de las primeras épocas del edificio. Mirá los autos, Gaby, en ese momento. Tremendo, hermosa foto. Sí, muy linda esa foto, la vestimenta de la gente, los carruajes. El tercer piso era el que se ve más alto, era la casa del rector. Ah, mira. Ese se pensó para eso durante un tiempo, los primeros 10, 15 años desde el nuevo edificio, o sea, de la década del 30, Sí. los rectores normal vivían ahí, y después se fue quedando como en desuso esa idea de que el rector viva ahí con su familia, todo. Claro. Y era una casa casi de lujo. Claro. 4 dormitorios, con living, comedor amplio, y estaba estipulado cómo tenía que ser esa casa. Y de hecho tiene una entrada independiente. Si uno mira en la muñeca, la normal tiene 2 entradas a la escuela y una tercera más hacia mitad de cuadra, que subís directamente por la escalera al tercer piso, Claro. donde hace un tiempo solían funcionar en ese tercer piso algunas oficinas del Ministerio de Educación. No sé qué está funcionando ahora, Mira. pero esa tenía una entrada independiente y el rector vivía ahí. Los rectores o rectora, a quien le tocara, Sí. ocupaba esa casa y después la dejaba, ¿no? Es que en esa época se acostumbraba a eso, lo mismo pasa en el Colegio Nacional, que es de casi la misma época se crea. También está la casa del rector en La Manzana, o sea, era en el momento el espíritu de el rector era como la casa de la escuela, entonces Claro. Era como dueño de la escuela el que estaba ahí. Y esta es la foto que les decía, que esta esquina me parece muy linda, esta foto, donde actualmente está Tienda San Juan. Ah, mira. Sí. Lo vemos ahí en diagonal. Había, esas Un edificio sastrería, claro. Esas típicas tiendas que tenían de todo, onda Tienda San Juan, pero en su época, digamos. Claro. Pero cómo ha cambiado. Qué reliquia esas imágenes, realmente. La verdad que muy lindas, muy lindas. Y cómo ha cambiado todo ese paisaje de nuestra ciudad. Es impresionante. Con el avance del tiempo. Tal como todo. cual. Ya veremos si para mejor o para peor, pero ha cambiado mucho. Me parece fantástica esa foto. Y bueno, lo que pasa en ese momento, cuando se crea la escuela, sabemos que Sarmiento trae los maestros de Estados Unidos, y vos sabés que los fundadores, o sea, los primeros maestros y directores de la escuela normal eran 2 norteamericanos, Sí, los Stearns. los Stearns, Sí. junto con Paul Grusac, que era como el vicedirector en ese momento. Claro. Y son los que empiezan como a sentar las bases de la escuela y el plan de estudios y poner en funcionamiento todo esto. Paul Grusac viene como enviado por Avellaneda para ser una especie de supervisor y después queda del rector. Paul Grusac que es rector 3 años, creo. Ujú, sí, ahí vemos esas imágenes. Atrás se lo ve a... ¿cómo se llama el fundador de Atlético? Fierro. José Fierro. Que era maestro en la escuela normal. Esa foto también es fantástica. Y que después, y un grupo también de la escuela normal son los que fundan la Sociedad Sarmiento y la Biblioteca Sarmiento,
porque estaba como la élite intelectual la que podía estudiar, digamos, en ese momento. José Fierro es uno de los fundadores de la Sociedad Sarmiento también. También. Y hay esto me pareció impresionante buscando, José Fierro estuvo el día de la inauguración de la Normal, el 25 de mayo de 1875, teniendo 15 años. Ah, Fue un asistente curioso y después fue un alumno de la escuela, Mira. de los primeros alumnos, y después fue vicerrector y fundó Atlético, había fundado en un momento el Club Atlético Normal también, que es una precuela de Atlético Tucumán, sí. y todo eso lo ha vivido él desde el día de la inauguración como un asistente curioso, Sí. pasando después por todos los... Y él tiene una crónica escrita del día de la inauguración, que está perdida por ahí, pero algunos párrafos están Capaz que citados la en otros lugares, digamos. Entonces encontré algunos párrafos Claro. de la crónica del día de la inauguración de José Fierro. Mira, capaz que en la biblioteca Sarmiento están esos documentos porque toda la gente, los fundadores de la biblioteca escriben todos los primeros textos y están ahí como documentados. Miguel Lillo, Paul Brusac, todos están ahí, que están en restauración, digamos, todos esos archivos. Y esta imagen también se lo ve a los directores, los norteamericanos, junto con Paul Brusac y una mujer que Sí. no encontré quién era, pero... La mujer ahí de blanco. La mujer de blanco. Medio tétrica ahí la foto, pero como la mujer estaba como también todavía, a pesar que el destino de la mujer realmente era ser maestra en ese momento, en muy baja proporción. Sí. Y, por ejemplo, mi mamá me contaba que ella es maestra y en el Santa Rosa ella hizo el secundario y salían con formación de maestra y donde iban a rendir los cursos era en la Normal. O sea, todos Claro. los otros colegios, las escuelas, tenían el título ahí y apenas se recibían 17 años ya empezaban a ejercer como maestra. La Normal se armó como una escuela para docentes. Magisterio. De hecho, había dos cursos en la Normal, el que se llamaba curso normal, que era el principal, que Sí. formaba docentes, y el curso de aplicación, que era llevar niños a la escuela para que los alumnos de la escuela les enseñen y Ah. apliquen los conocimientos como maestros. Ah, mira. Así nace la primaria de la Normal, digamos, Ujú. como un curso de aplicación con el único objetivo de práctica. Lo que pasa es que eso empieza a ser tan grande que no solo empieza a haber muchos niños que querían ir a la Normal, sino que había muchos docentes y no había niños. Entonces se empiezan a agrandar a la aplicación y a su vez empiezan a crear las otras escuelas Ujú. donde los maestros de la Normal tenían salida laboral y podían seguir formando gente, el obispo Molina, José Mármol, la escuela que Claro. también ya tienen más de 100 años algunas, Sí. y que surgen ahí con el objetivo de, bueno, ahora tenemos los maestros, lo que no tenemos es las Alumnos, escuelas claro. y la gente. Sí. ¿No? Entonces empezar, porque es como un éxito. En Paraná creo que en los primeros 6-7 años egresan 9 docentes y en Tucumán en 2 años egresan 100. Entonces como que empieza a haber... Claro, más oferta que claro, demanda. digamos. exactamente. Empieza y como que le va mucho mejor a la Escuela Normal de Tucumán de lo que le venía yendo a las otras. Eso Claro. empieza a pasar. Y aparte hay varias escuelas normales en Tucumán también. Claro, ¿eh? se empieza a multiplicar. Claro, viene la de Monteros también. La de Julio Argentino Monteros. Roca. Ujú. Sí, hay muchísimas en el país que se multiplican rápidamente por toda esta ley de educación, primero como decimos de Sarmiento y después de Avellaneda. ¿Mm? Pero siempre hablamos obviamente del patrimonio, más allá del edificio en sí, como decimos, es la Exacto. institución. y La lo que- Normal. La Normal y lo que significó para todos los La época, tucumanos. la Ujú. época, lo que ha marcado, sí, sin lugar a dudas, una educación por excelencia, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de una educación pública que llena de orgullo. Así en la es, y que actualidad. hasta el momento, gracias a Dios, se mantiene, se caracteriza por ese buen Sí, nivel de un ingreso enseñanza, bueno, también por difícil de ingresar. Ujú. con, Sí. con un examen de Mi ingreso. hijo ingresaron los dos por examen. En primer grado, examen de Chiquititos. idioma. Claro. ¿No? 5 Sí. años tenían cada uno cuando rindieron. Lo que es bastante cruel también. No vamos a decir que eso Sí, esté bueno en someter a la sí. criatura, sí. Sí. Y Pero además bueno, hay la mucha demanda es gente alta, ¿no? después hay mucha gente también que queda afuera, que tampoco está bueno. Sí. Pero no sé cuál es el límite para una cosa o para la otra, pero digo, sí marca esto que dice Ana, Sí. que es una vara alta. Sí. Digamos, Sí, sí. de, Ujú. por lo menos, desde la intención de sostener cierto nivel. Sí, de- como pasa en el Nacional también, que es difícil el ingreso, o sea, sabemos que
que el nivel de dedicación y de enseñanza es alto, entonces como que supongo que se quiere mantener, digamos, cierta línea, Sí. pero bueno, en eso es muy difícil para un niño rendir un examen de ingreso. Totalmente. Ahí Y vemos esta otra postal, imagen. sí. Esta es una propuesta que se hace de pintar un mural. Ahí eso es actual, por los 150 años. Esto salió en la revista de Arquitectura y Construcción acá de Tucumán, como un homenaje a los docentes y los alumnos de la escuela. No sé si se concretará o no finalmente, pero es el proyecto que está. Hay un proyecto. Mira, no sabía ese proyecto. Sí. Buena foto esas. La segunda, la más vieja, está muy buena. Sí. Esa es una foto actual, pero Sí, claro, el mural, así quedaría el mural, digamos. Es Claro. Sí, un montaje, digamos. sí, que es complicado también porque como... Patrimonialmente, Sí. ¿cómo es eso? Eso te Sí, pregunto tu porque opinión. hasta ahora se conserva originalmente lo que es el material, que era la símil piedra París. Pintar eso ya afectaría mucho lo que es el edificio en sí. Habría que ver cómo es la idea, esa es la propuesta, Sí. que no afecte el edificio. Sé que buscando a mí, hablando de la previa al edificio, hay me pareció buenísimo un archivo que encontré con los discursos de cuando la Normal cumplió 50 años, en el año 1925, y la escuela estaba disgregada, funcionando en diferentes edificios, Sí. y el edificio Muñica Mendoza estaba derruido. Y vienen autoridades del gobierno nacional y del gobierno provincial a festejar los 50 años, ¿no? Ujú. Y hay una docente, Isabel, rectora en ese momento, se me acaba de ir el apellido que lo tenía, pero bueno, lo busco, que tuvo 22 años de rectora de la escuela normal y muchos dicen que fue la mejor rectora que tuvo la escuela, más allá de los honores que puede ser que haya sido rector Paul Grusac, por ejemplo. Sí. Esta mujer que venía gestionando las mejores edilicias, cuando destapan la placa de bronce de homenaje con la firma del gobernador y del presidente del momento y todo, creo que era Marcelo T. de Alvear, bueno, era todo un honor, una gratitud a la escuela normal. La mujer da el discurso y dice que contrasta la placa de bronce con las derruidas paredes en las que nos están haciendo estudiar, que la hipocresía no gane la batalla y que la placa sea la piedra fundacional del nuevo edificio que la Normal se merece, si es cierto todo lo que están diciendo en este acto, palabras más, palabras menos, ¿no? No Claro. lo estoy citando. Lo textual me estoy más o menos acordando y me pareció impresionante la valentía de esa mujer en ese momento. Al año siguiente empieza el proyecto Claro. de construirla de nuevo a la escuela, ¿no? Y tenía que ver con esto, con docentes que contra viento y marea Sí. sostenían, y además va contra otra idea también, que es que todo tiempo pasó fue mejor, que en una época había una gloria eterna de la educación pública y de las instituciones, cosa que si uno lee un poquito, nunca fue así, No, jamás. siempre fue complejo. Siempre hubo pelea por mejorarlo. Después puede haber habido épocas de esplendor, un poquito mejor, un poquito... Sí. pero en general, la educación una pública lucha. hace 150 años que vas a escuchar, si revisas un poco el archivo, docentes diciendo estamos mal pagos, los edificios se caen, no hay espacio para los alumnos, no tenemos los elementos. Sí. Historia de toda la vida Sí. y que han bancado principalmente docentes. Sí. Y alumnos, por supuesto, también. Acompañan Pero a- docentes contra viento y marea en muchos casos. Sí. Me parece que está bueno también entender eso para entender por qué estas instituciones llevan 150 años, por qué se genera tanto sentido de pertenencia, por qué es tan necesario el sentido de pertenencia, porque si no, se hubieran derruido los edificios nomás, se hubieran derrumbado, si no hubiera habido la lucha, por ejemplo, como de esta maestra que se animaba a decirle en la cara algo a un presidente o a un pensaba. gobernador. Y siendo mujer también en la época. Ni hablar de eso, además. Pero, a ver, la escuela es el segundo hogar, o sea, los chicos pasan gran parte de su día ahí, entonces creo que es clave esto del sentido de pertenencia, porque vos tenés que sentirte cómodo en el lugar donde estás estudiando y sentirte que sos parte de... Entonces, me parece por eso estas instituciones, como dice Gaby, perduran tanto, porque tienen ese sentido de vos sos parte de De construir la pertenencia, escuela. sí. Y Y lo hemos como visto ves- en los festejos, ¿no? Sí, ahí veíamos una foto recién de cuando hacían los festejos. Ahí está. Que está la intendenta, está la ministra de Educación y la rectora, digamos, de la escuela. Y parte de la comunidad Parte de la educativa comunidad. Mira los niños abajo con el traje del 25 de mayo.
en donde en los discursos se recalcó también todo esto del espíritu de la escuela normal y de la continuidad. Bueno, ahora vemos ya la nueva imagen de la peatonal con esa tipo, esos parasoles que se han hecho como pérgolas, digamos. Sí. Ha ido Sí. cambiando Sí. también. Eso también ha cambiado. Sí. Ujú. La peatonal Mendoza se llamaba en el momento que se funda la normal Rivadavia. Rivadavia, sí. Ese era el nombre de la calle. Y Y la San después Martín se se la llama pasa para el otro, porque después Virgen de la Merced pasa a ser Rivadavia. Claro, Rivadavia, la calle Mendoza era Rivadavia, después se le renombra como Mendoza y a la calle, que no sé qué nombre tenía originalmente, se pasa a llamar Rivadavia, que actualmente es Virgen de la Merced. Exacto. Sí. Exacto. Ujú. En realidad, bueno, Rivadavia después recupera el nombre después de la Sarmiento, vuelve a llamarse Rivadavia. Rivadavia. Sí, es un tramo nada más que tiene ese nombre. Pero bueno, Porque pasa por la Basílica, justamente. exacto. Claro, eso de ese nombre es del 2012, de cuando se cumplen 100 años de la batalla de Tucumán, cambian el nombre de Virgen de la Merced. Sí, y bueno, y ahí en esa imagen veíamos también arriba, eso me he olvidado decir, algunos elementos ornamentales, ve que tienen como muy particulares, y lo que tiene esa configuración, yo nunca entré, pero vi imágenes nada más, de los patios, o sea, también responde a ese espíritu de la época, igual que el Colegio Nacional, igual que la mayoría de los edificios públicos del momento, que respondían al higienismo, a las mejores condiciones de asoleamiento, de ventilación, y bueno, y el desborde de estos patios para el juego, para las actividades de los niños y todo. Así que bueno, creo que renueva un poco todo esto, el espíritu y replantearse también cómo va la continuidad y cómo seguir por otros 150 años más, capaz. Y quizás, ¿por qué no? Había ahí egresados del año 61 que pretenden llegar a los 200 años, ¿por qué no? Y bueno, está bien. Yo no tengo tantas pretensiones, pero ¿por qué no? Y Mis hijos seguro, espero, ojalá Dios quiera que van a llegar lleguen, a la- pero deberían estar en los festejos de los 200 años. Yo le decía ayer a uno que se sacaron ayer la foto grupal del curso, le digo, mirá, Juanjo, le decía, en 50 años van a ser los festejos de los 200 años, vas a ir como un egresado y vas a mostrar y publicar en las redes que funciona en ese momento tu foto del De momento niño. de los 150 años. No lo medís ahora y no tenés cómo medirlo teniendo 8 años, la importancia de eso, pero a veces uno no es del todo consciente del momento histórico que vive y después va a tomar valor esa fotito Así de es. los motivos, ¿no? Y esta foto es muy particular, era un piano lindo. que trajo Paul Grusac. Ujú. Y me parece muy, muy particular la historia porque era muy difícil transportar una cosa así en ese momento. Sí, Y se lo trae desde el Alto Perú sí. y se lo trae a mula. Apa. No se sabe a dónde está este piano actualmente, pero dice que se usaba mucho en todos los actos que había en la escuela. Como obviamente no había otra forma de generar música, era en vivo y en directo a través de estos instrumentos. Y había 2 pianos nada más acá en Tucumán en ese momento, cuando lo trae Paul Grusac. Uno era ese, un piano Mirá. de cola. Y después hay una foto del chanchito también. Sí, esa cooperadora, ahí está. Ahí está. Sí, Que el colectivo. funcionó como la ¿Cómo le decís UNT, vos los los chanchitos? chanchitos, como la UNT le decimos. Sí. Porque existe, no es que forman parte de la Claro, historia, ¿eh? Sí, en la UNT existen, en la normal dice que Sí. hasta el año 2002 han funcionado. No, y más también. ¿Sí? Bueno, sí, 2002, 2003, sí, puede ser. Yo no sé qué pasó. Yo egresé en 2003, no sé qué pasó después. Ujú. Pero ese colectivo lo compró una cooperadora integrada por el profesor Yepes, Barros, bueno, no me acuerdo bien, Concha Merlo, también eran varios los que integraron esa cooperadora y compraron ese colectivo para la escuela y Dice- funcionó varios años. No sé cuándo dejó de funcionar. Dice que lo llevaba al CEF 18 a hacer Claro, gimnasia. a educación física, primero a EUDEF, desde la escuela, paraba en Córdoba y Muñecas, los alumnos se subían y llevaba, y después hacía 2 o 3 viajes para completar, Claro. y después al CEF 18, que la normal mudó la educación física al CEF 18. Ujú. Y actualmente siguen ahí haciendo educación física. Creo que siguen los chicos actualmente teniendo gimnasia en el CEF 18. Yo hice mitad y mitad, justo el cambio fue la mitad, entonces hice los primeros años en educación física en la facultad y después en el CEF 18, sobre el ¿Y final en de el secundaria. chanchito? En el chanchito y era una fiesta descontrolada. A veces hacía mucho calor, a veces hacía mucho frío, a veces llovía.
todo. Adentro, Pero bueno, adentro pero el viste, chanchito. los viajes de estudio son magníficos, Era ¿no? espectacular. Lo que esperan los chicos, lo que esperábamos un viaje. A veces te sentabas también, a veces te sentabas. No te reclinabas. Y eso ni sí. hablar No, de no, los que vivimos en el interior, ¿entendés? Ujú. Cuando se te programa un viaje para Wow. hacer acá, vas a Casa Histórica, al Miguelillo, bueno, ahora después se sumó el comer, la verdad que es toda una aventura Sí. ese mediodía de viaje. Tal después. cual. Y tener un chanchito. Yo el año Claro. pasado fui en el chanchito de la Vos UNT. tuviste una Sí. experiencia, Sí, que no sé, las ventanas eran fijas, ¿no? pero a vos te tocó ir con 38 grados, creo, ¿no Sí, fue? era un día de la siesta de noviembre. Fue una experiencia Y patrimonial noviembre también. pega más que Claro. diciembre. Sí, sí. Sí, Bueno. sí, así que siguen funcionando. Bueno, ha sido un bloque. Ya que la cité, Sí. solo decir que es Isabel Burgos, la rectora que le pasaba factura al gobierno en ese momento. No me acordaba el apellido, ahora me acordé. Buenísimo. Isabel Burgos, así, ya que la cité, la cito bien, Claro. Sí. como corresponde. Pero bueno, fue lindo este bloque para hablar y sumarnos a los festejos de la escuela normal, que también se han sumado las diferentes escuelas normales también. Bueno, Sí. bueno, Gabriel decía, yo sueño con que mis hijos egresen y a mí también me pasa, yo tengo 2 hijos, uno que está por ir al secundario y me encantaría que vaya a la escuela normal. Tiene que rendir ingresos, todo Claro, lo tiene demás. que prepararse ahí. Pero es como un quiebre, ¿viste? Ujú. De no seguir los pasos del hermano, que ya tiene su educación marcada Claro. por él mismo, pero me encantaría, por ejemplo, que mi hijo pueda ir a la normal, como Sí. fui yo, y tener esa Claro. enseñanza también, Ujú. ¿viste? Que más abocado a lo que es las lenguas y Ujú. la literatura. Sí, la ¿no? parte más humanística. Claro. Muy Bueno, bien. tienen que prepararse entonces. Sí, sí. Por ahí uno ve, ¿no? Esos perfiles en los chicos, en los Sí. hijos, Sí. ¿no? Que le gusta más ese tipo Sí. de materias, las Sí, humanísticas. que tiene más facilidad para una. Yo, por ejemplo, detestaba, no me iba mal, pero detestaba las matemáticas, todo lo que es. Bueno, claro, el colegio donde va mi Científico, hijo, sí. el más grande, tiene mucha física, química, bueno, matemáticas ni hablar, decir que Claro. se prepara solo, porque de lo Ah. contrario no hay posibilidad Claro. humana o sobrenatural Sí, bueno. que yo le pueda explicar, Claro, ¿me entendés? No obvio. tengo ni idea. Pero creo que el más chico va más por esta línea, el que le cuesta menos la ciencia, me encantaría. Y fue como una movida también que se hizo de la escuela normal. En el interior, en las otras escuelas normales. No sé si Sí. en Simoca también. Bueno, la de Montero tiene unas 120, Sí, 118 años. sí, se surgió unos años después, pero Sí, ya sí. tiene mucho tiempo Sí, también. la de Montero. 118, y no sé si no sé si está La de en Montero Simoca. sé que tiene. Julio Argentino Roca, Escuela Superior Julio Argentino Roca, 118. Pero, a ver, hay una normal en... Bueno, ahí después, porque después empezaron a este proyecto de Sarmiento de las escuelas normales. Exacto, de formación. Que docente. además lo revisé, esto que me preguntaba León el otro día de la escuela, de por qué normal. Es una corriente que empieza con las Sí. escuelas normales en Francia, Exacto. en Alemania, que se aplica en Estados Unidos, que eran esta escuela de formación de docentes, y que generaban esta corriente pedagógica que se llamaba el normalismo, muy basada en el positivismo, en el darwinismo, bueno, en las ciencias más duras y a Sí. su vez también laicas, ¿no? Porque empezaron a plantearse eso de estudiar la ciencia prescindiendo del contenido religioso y teológico, ¿no? El darwinismo, por ejemplo. Escuela normal, Y- perdón, Manuel Belgrano, es la de Simoca. Ahí está, esa de Simoca. Y empieza a haber una corriente de escuelas normales en todo el país, más allá de esta primera, en todos lados, de hecho hay escuelas normales. Por ejemplo, hay escuelas normales en Humahuaca, ¿no? Que la conozco. Hay escuelas normales en pueblitos, la verdad, chiquitos del país, donde se ha ido generando escuelas para docentes Claro. y para, por supuesto, también alumnos. Y se ha ido, y así también ese proyecto empezó a tomar fuerza, que es el proyecto que hoy tenemos, que es el de la educación pública, laica, gratuita, con los colegios nacionales también, por supuesto, que están en todos lados, y con otras escuelas que se han hecho alrededor de estas. Claro. Porque estas fueron las escuelas principales de base, Sí. que es lo que decíamos, de donde salían los docentes que después enseñaban en las otras escuelas, Claro. ¿no? Es que era como clave para la salida laboral, o sea, la mujer, Claro, qué hoy por opciones hoy. tenía de, Eso te iba a trabajar decir. en ese Sí. momento. En el reel y en el micro documental que salió por el Tucumano, entrevistamos a Daniel Yepes, que es un educador, Sí. un conocido profesor dentro de Escuela Normal y de Filosofía y Letras, que además está especializado en Historia de la Pedagogía. Sí, enseñan en arquitectura también. En arquitectura Sí. también, bueno, muy interesante siempre. Además ha publicado una nota en el Tucumano sobre los mandatos fundacionales de la escuela ahora el día domingo.
ahí habla, en la nota también, pero sobre todo en la charla, profundiza en esto de que fue revolucionaria desde la perspectiva de género, que todavía no existía, Sí. porque era darle una salida laboral a la mujer Claro. concreta, clara, y además un lugar de importancia en la sociedad. Ujú. Sí. O sea, la educación de todo un pueblo estaba en manos mayoritariamente de las mujeres. Tal cual. Sí. Algo que era verdaderamente disruptivo y revolucionario en ese momento. Sí. Que venía de Estados Unidos, que no era ningún invento de Sarmiento, ni mucho Sí, menos, pero que sí fue importante para cómo se fue después configurando la sociedad argentina. Claro. En ese momento, que era todo muy naciente. O sea, Rosas había caído en el 52, o sea, no habían pasado ni 20 ni 30 años de tiempo de guerras civiles, todavía no terminaban tampoco, pero recién el país nacía y nacía con este espíritu que ya empezaban a plantear Sarmiento, Avellaneda, Alberti, con sus errores también, ¿no? Y eso Pero bueno. de normal, o sea, hacer los grados, o sea, dividir, porque antes eran todos los alumnos estudiaban en un mismo lugar de todas las edades. Y ahí se plantea graduar, digamos, dividir Claro. en grados y separar. Y de a poco, va tomando forma el formato de educación que conocemos, digamos. Pero sí, a ver, yo en mi memoria tengo mis tías abuelas, mi abuela, mi mamá, mis tías hermanas de mi mamá, por mi papá, todas las mujeres de la familia maestras. O Sí. sea, o de labores que dejan en ese momento, de religión, o de distintas cosas, pero era su profesión. Hasta 1969 se entregó el título de magisterio solo con el secundario. Exacto. Después se empezó a ver, la propia escuela tiene su magisterio, su carrera terciaria, digamos. Lo que da un proceso, hoy, por ejemplo, la normal tiene maternal. Ah, sí, que antes Hay no había. gente que podría eventualmente empezar a los meses de vida estando escolarizada en la normal, con Claro. el maternal, Claro. y terminar con un título de grado. Ujú, ¿No? Si hiciera todo el trayecto educativo, lo que es Claro. impresionante. sí. De hecho, hay una docente que se puso al hombro bastante las organizaciones, que ella dice, yo del año 77 que estoy en la escuela. Empecé en jardín, Claro. me Su recibí vida en la entera. escuela como docente y entré a trabajar al año siguiente. Claro. Nunca dejé de venir, Claro. desde el año 77 hasta hoy. Es Toda la vida de su impresionante vida. Para algunas personas lo que marca, ¿no? Más allá Sí. de... Que celebramos la formación parte. docente aún en estos tiempos, ¿no? Sí, tal cual. De un boom de diferentes carreras. Ujú. Yo recuerdo que una de las grandes decepciones de mi casa, de que, bueno, siendo alumna de la normal, no haya seguido la carrera docente. Ah, mira. Entonces era como que, ¿cómo Claro. vas a ser locutor? Era como que... Rompiste No, la era como una de las grandes decepciones de mi familia no haber sido ¿Y tu docente. mamá era maestra? No, ellos tenían la ilusión de que, mi abuela sobre todo, a mí me crió mi abuela, Claro. que termine como docente de la escuela normal. Así Claro. que bueno, fue un momento hermoso que queríamos compartir con ustedes, recordar un poco de patrimonio, el patrimonio que va más allá de lo edilicio, sino de lo que permanece en el tiempo. Aprovecho para mandarle un beso muy grande a ¿cómo me decís? ¿Normalinos? ¿O cómo se dice también, Gabriel? Normalinos, normalistas. Normalista. Bueno, que hay en distintos puntos de la provincia. La escuela, encontré acá, Escuela Normal Manuel Belgrano, es la escuela de Simoca, que nace allá por el año 1959. Más Y bueno, nuevita. Exacto, y bueno, y la Julia Argentino Roca también, Escuela Normal Monteros. Superior, que le siguió los pasos Ujú. a A la lenguas a la- vivas. Sí, a la Bueno, Alberti. hermoso poder compartir esto, sumar detalles y también sumarnos, ¿no? A los festejos, a las festejos. actividades, al orgullo, no solo de la escuela normal, sino que forma parte del patrimonio de nuestra provincia. Ujú, así es como a memoria e identidad. Exactamente. Gaby, gracias, Gracias a ustedes. Bueno, siempre es un gusto tenerte. Cuidado porque dice que hay alerta por viento, ¿eh? Ah, Así ¿sí? que Vamos no a te ver. va a llevar el viento cuando salgas de la radio. Me llega hasta San Pablo el viento. Te tiene que llegar hasta San Me Pablo el tiene que llegar viento. hasta San Pablo. Porque se oscureció, chicos, estábamos con solcito, lindo. Eso era la parte del este. Después, pero Claro. del oeste empezó a avanzar una nube bastante densa y vemos el cielo cubierto a esta hora, cuando falta 1 minuto para las 10 de la mañana. Música, ya venimos. ¿Estás escuchando? La Tucumana FM. Enseguida volvemos con más programación.
Entrabas por la puerta.